Hebreos capítulo 3, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar al reposo de Dios, a la tierra prometida. Vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas, las obras de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así: el séptimo día reposó Dios de todas sus obras, en el séptimo día. Otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El estrés hace que mucha gente tenga que ir al médico a pedir pastillas, porque es tanta la angustia que muchos pasan que tienen que drogarse. Y algunos con hierbas naturales, infusiones de todo tipo, duerme bien, duermen a pierna suelta o como se llamen, esas infusiones que venden. Y otros que ya más están peor y tienen que ir porque no pueden reposar. Cuando vamos a Herrera, nos encontramos a veces con algunos de estos hombres que piden esos calmantes. Estoy hablando de la cárcel de Herrera, donde vamos a predicar. Porque allí muchos no duermen, se encuentran mal, tienen estrés, tienen ansiedad, están pasando por esa situación. Y a muchos sí les gustaría poder reposar. De hecho, algunos pagarían dinero para poder tener un tiempo de reposo, porque se sienten tan cargados. Quizá porque tienen un montón de problemas en el trabajo y no llegan al final de mes. Otros porque tienen un problema grave en la familia, de enfermedad, de problemas. Y otros porque se sienten culpables, se sienten sucios y por lo tanto no reposan. Por muchos motivos nosotros nos encontramos agobiados. Por eso Jesús le dijo a las personas que había allí: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O mejor dicho, como debería traducirse: venid a mí todos los que estáis agobiados. ¿Y ese agobio qué es? Ese agobio es esa tensión que tienes aquí en el cuello, como que a veces te falta el aire, como que no puedes respirar bien. Muchas cosas en esta vida nos agobian, y entre ellas nos agobia la religión. La religión es un agobio, porque la religión exige que tú cumplas unas determinadas cosas si de verdad quieres entrar al cielo. Cuando Jesús dio esa invitación: venid a mí los que estáis trabajados, agobiados y cargados, y yo os haré descansar, después dice: llevad mi yugo sobre vosotros, es decir, llevad mi control. O sea, el yugo era esa pieza de madera para llevar a los bueyes por el camino, para dominarlos, para domarlos, para llevarlos, conducirlos. Llevad
mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas. Luego entonces Jesús no vende religión, no ofrece religión. Para eso ya tenían el yugo del judaísmo, ya tenían el yugo de la ley, ya tenían el yugo de los fariseos, ya tenían el yugo de sus propios mandamientos inventados, ya tenían su propio agobio tratando de guardar los mandamientos de Dios que nunca nadie puede jamás cumplir. Solo Jesús puede. Luego entonces Jesús dice: mi yugo es fácil, es ligera mi carga, yo os voy a dar descanso. Así que muchos necesitan descanso, necesitan reposo. De este reposo habla aquí Hebreos. ¿Y por qué? Bueno, tú ya sabes que Hebreos fue escrito para diversos tipos de personas y por lo tanto la medicina de Hebreos hay que aplicarla, depende a qué tipo de persona sea. No le vayas a dar a uno que está sano un antiviral, si está sano. Pero el que está sano no necesita antiviral, pero el que está resfriado sí. Entonces, 3 tipos de personas había cuando escribió el apóstol a los hebreos. Por lo menos 3 tipos. El primero de ellas era los creyentes que estaban ahí siguiendo al Señor, pero con un montón de persecuciones y dificultades. Porque en aquella época ser cristiano te podía costar la vida. Y ser cristiano te costaba el odio de los judíos, porque eras un mal judío. El odio de los romanos, porque eras un fanático de un Jesús que se murió y que ya no está. Ser cristiano costaba mucho. Y entonces algunos se veían desanimados. Algunos de los hebreos ya decían, se habían cansado, sus brazos habían caído y estaban deslizándose, apartándose, enfriándose, endureciéndose. Corrían el peligro de apartarse del Señor por la persecución. Pero por otra parte, también el apóstol le habla aquí a aquellos que eran simpatizantes, oyentes. Había judíos también en la congregación que les gustaba oír acerca del Evangelio, pero ellos no soltaban la amarra del judaísmo todavía. Ellos no soltaban todavía su religión antigua, y por eso Hebreos escribió para decirle: suelta la religión antigua que no sirve y coge a Jesucristo, que es el Salvador, que es mucho mejor que Moisés, que es mucho mejor que Aarón, que es mucho mejor que los sacerdotes, que los sacrificios, que todas las cosas, porque Él es el reposo verdadero, es el Salvador verdadero, todo es mejor con Jesús. Suelta la amarra de la religión y agárrate a Jesucristo. Estaban ahí los simpatizantes, oyentes, no creyentes. Segundo tipo de personas a los cuales se escribe aquí. El tercer grupo de personas a los cuales escribe el apóstol era aquellos que son creyentes, pero estaban tentados a volver al judaísmo, queriendo por una parte tener a Jesucristo, pero por otra parte, como si Jesucristo no fuera suficiente, tener también los sacrificios del templo, porque toda mi vida me han enseñado eso de la ovejita, que degollar la ovejita, ir al templo, el sacerdote con sus vestiduras, toda aquella pompa y todas aquellas cosas del culto antiguo. Querían también a Jesús, pero también mantener la religión ancestral, la religión vieja, diciendo: bueno, me gusta Jesús, pero también me gustan mucho las tradiciones mías y las leyes mías, las costumbres mías, y prohibido esto, prohibido lo otro, y vete para el templo y haz esto y a lo otro, y esto no se puede, esto sí se puede. Todo eso, estaban ahí. Entonces, estas personas también les habla muy duro, muy claro, muy firme el apóstol cuando les dice que ellos que han gustado del Evangelio y vuelven al judaísmo, para ellos no habrá perdón si finalmente no están creyendo el Evangelio, porque tú no puedes tener a Jesucristo y luego la religión a la vez. Es imposible. O estás con Jesucristo, confiando en Él por la fe para entrar al reposo de Dios, o te vas con la mentira religión de la religión, pero no puedes tener las dos cosas a la vez. Para ellos también se escribió. Estos eran los apóstatas. Y una persona apóstata es aquel que, conociendo la fe, por lo menos en su mente,
y habiendo recibido alguna bendición de Dios por conocer esa fe, se aparta del Señor porque no es un creyente verdadero. Por eso se aparta otra vez a la tradición, otra vez a la religión, y no se agarra a Jesucristo. Entonces, para todas personas la palabra de Dios es viva y eficaz. Para todos la medicina de Dios es buena, pero siempre hay que aplicarla según la herida que tú tienes. Y por lo tanto, muchos de los problemas al interpretar Hebreos es que no pensamos ¿a quién se está refiriendo? Déjame que te cuente una historia para mí entrañable de un muchacho de Herrera. Eso me pasó el miércoles. ¿Es el miércoles? Cuando vamos allí al centro para pedir que salgan los que vienen al culto evangélico, había ahí un muchacho que no puede venir al culto ahora porque está haciendo servicios a la comunidad y tiene que estar limpiando y tal. Pero estaba limpiando ahí, entonces llega: pastor, tengo una pregunta para ti. Bueno, ¿qué te pasa? Se llama Jesús, se llama este muchacho. Ay, estoy bien, pero he leído una palabra y estoy súper agobiado. Estoy con una angustia, con una cosa. ¿Qué te pasa? ¿Qué has leído? Pues verás, he leído en Apocalipsis lo de Jezabel. Y yo he pensado, ya está, el Señor me está diciendo que mi mujer se ha ido con otro. Esto me está diciendo el Señor a mí, que Jezabel, que es la que fornica. Pues ya está, yo estaba leyendo ahí, ya está, el Señor me está diciendo a mí que mi mujer, en vez de serme fiel, se ha ido con otro por ahí, y yo tengo un agobio, y a ver qué hago yo, y tal, y se lo había comentado a otro compañero, y me he dicho: oye, pero eso no puede ser. Entonces le digo: a ver un momento, pero Jesús, espera un momento, mira para quién está dirigida esa carta. Es una carta a una iglesia. Ah, sí, claro, eso no es para ti, hermano, es para una iglesia que esa profetisa no es que estaba cometiendo inmoralidad, es un lenguaje figurado para decir que había una profetisa enseñando la falsa doctrina a la iglesia, y la iglesia le daba lo mismo que esa profetisa predicara la mentira. La iglesia está diciendo: sigue predicando, que nos da igual. Y eso es lo que juzga a Dios en Apocalipsis 2. Mira, cuando le digo aquello, ¡ay, hermano, dame un abrazo! ¡Ay, qué bien, Dios! Que mira tú pensando y agobiado y tal. Pero mira, tú cuando leas la palabra, mira a ver a quién se dirige esa palabra. Eso es una palabra para la iglesia. Entonces pasa por ahí otro: ¿ves? Te lo dije que eso no era para ti. Digo: no es para ti, pero es bueno que lo sepas. Entonces mira, la palabra de Hebreos, a veces hay declaraciones muy duras para aquellos que estaban apartándose de Cristo, rechazando a Cristo, abandonando a Cristo, al que habían conocido por lo menos el camino de salvación, y estaban volviendo otra vez a la religión antigua, otra vez a las obras, otra vez a los caminos fuera del Evangelio. Y entonces ahí hay que ser duro. Porque si tú ves que alguien va camino de caer un barranco, cuando lo ves que se acerca al barranco, le dices: cuidado, que ahí está el barranco. Pero imagínate que no hace caso y el otro sigue ahí, y tú ves que se va acercando al barranco, y cuando ves que se va acercando al barranco, aunque tú les hayas dicho: oye, ten cuidado cuando pases, que por ahí hay un barranco, no vaya a ser que te caigas. Pero cuando tú ves que se acerca y no te ha hecho caso, o se ha olvidado, o no te ha oído, o cualquier cosa, tú no le dices: voy a mandarle un WhatsApp para decirle que está a punto de caerse en un barranco. Tú no haces eso. ¿Qué haces tú? ¡Cuidado! ¡Que te vas a matar, muchacho! ¿No dices eso? En plan manchego. Porque ves que hay un peligro. Y además te pones duro con él. ¿Es que eres tonto? A lo mejor te pasas un poco, pero es porque te interesa que no se caiga al barranco, ¿sí o no? Y en Hebreos se dice: cuidado, peligro. Y se habla muy seriamente para despertar la conciencia de esas personas que están en la iglesia, que van camino a la perdición, que están dejando a un lado a Jesucristo para seguir un camino de perdición. Y entonces el apóstol dice: alto ahí, cuidado, tarjeta amarilla, peligro. Porque hay un peligro real, no imaginario sino real. Entonces aquí
cuando se habla del reposo, se dice, que es la palabra que más aparece en todo este pasaje, se dice que hay un reposo que Dios había preparado para el pueblo de Dios y que era mucho más importante ese reposo que la tierra prometida. Porque la tierra prometida era el reposo del mundo, el reposo de la tierra, el reposo del bienestar en esta tierra. Pero habla de otro reposo mayor, que es el estar con Dios por toda la eternidad. Y dice que de la misma manera que por incredulidad esa generación no pudo entrar al reposo de Dios y lo mandaron para el desierto 40 años hasta que se murieran, por del mismo modo dice, cuidado, porque aquí en la iglesia todos están oyendo, pero entrarán todos al reposo de Dios. ¿O será alguno desobediente e incrédulo y finalmente se va a quedar en la puerta como se quedaron ellos y tuvieron que irse para el desierto y no entraron por su incredulidad? Es una advertencia. Si has creído en el Señor Jesucristo, entras en el reposo. Y dice, nosotros ya hemos entrado al reposo, pero alguno de vosotros parece que no ha entrado, porque no se ve en su vida, porque se quiere agarrar a la salvación propia por méritos. Y entonces Hebreos dice, cuidado, porque la puerta de la salvación está ahí, pero algunos no han entrado. Entonces, ¿para qué te sirve estar en la puerta si no la pasas? ¿De qué te sirve estar delante de la puerta si no la cruzas? No puedes obtener la salvación. Y por eso dice aquí, temamos no sea que algunos, aunque tienen la promesa todavía de la vida eterna, del reposo, no lo han alcanzado. Porque se nos ha predicado, versículo 2, la buena nueva, pero no les ha aprovechado porque no iba acompañada de fe. Eso quiere decir que ellos no les fue aplicada la promesa porque no creyeron. Sí sabían del reposo de Dios, sí sabían de la muerte de Cristo en la cruz, sí sabían ellos aquí, los hebreos, acerca del Evangelio, se les predicó la buena nueva, se lo estaban escuchando en la iglesia todos los domingos cuando se juntaran o cuando estuvieran, a través de tantos que les anunciaban la palabra, pero si no creían, si no ponían su corazón en eso, si ellos permanecían en incredulidad, esa palabra no les iba a hacer ningún efecto, no iban a entrar al reposo finalmente. Porque si el médico te manda la medicina, pero no vas a la farmacia a comprarla y no te la pones, no te vas a curar. Por tener la receta en el bolsillo, no te vas a sanar. Tienes que ir a la farmacia, sacar lo que te mandó el médico y tomártelo debidamente, en la dosis adecuada, si de verdad quieres sanar. No basta con tener la receta en el bolsillo, no basta con haber ido al médico, ni siquiera basta con haber ido a la farmacia a comprar la medicina o tenerla en tu casa. Hay que tomarla, y solo cuando la tomas tiene efecto. Y ahí había muchos que sabían de la medicina, sabían del médico, tenían la receta en el bolsillo, sabían dónde conseguir ese fármaco maravilloso del Evangelio, lo tenían ahí, lo tenían en su casa, pero no lo tomaban, no habían creído. Ellos habían oído del reposo de Dios, habían oído de la bendición que Dios daba, de la vida eterna, habían oído del perdón de los pecados, habían oído de la liberación del maligno, habían oído de todo lo que Dios había preparado, la bendición que Dios había preparado para los suyos. Pero ellos habían dicho, eso creo que para mí no es, a mí no me hace falta eso. Yo creo que eso es mentira. Y aunque nunca lo habían dicho con su boca, pero el autor de los Hebreos dice, yo sé que muchos parece que no lo han alcanzado. ¿Pero por qué lo sabía? Porque querían volver otra vez a la religión antigua, querían irse de la casa para vivir en una chabola otra vez. Entonces, aquí dice, no lo alcanzaron porque no tuvieron fe. Y es por eso que no se les aplicó el descanso y el reposo para ellos. Toda la pregunta es, bueno, tú estás aquí ahora, y algunos de los que estáis aquí, los que estamos aquí, llevamos años aquí, viniendo los domingos, por lo menos.
y algunos habéis estado en conferencias y habéis escuchado no sé cuántas veces por internet sermones en YouTube, o habéis leído libros cristianos y conocéis bien el camino de la salvación, el camino del Evangelio, y sabéis que es por gracia y por la fe, y sabéis que es por Cristo, y sabéis que no hay ningún mérito que tú puedas poner, que no hay nada que puedas poner. Sabes que tú dependes de Dios y Dios no depende de ti. Tú lo sabes eso. Y en tu mente tú sabes que no tienes absolutamente ni nada, estás a menos cero en cuanto a algo que tú puedas aportar para la salvación. Tú no puedes aportar nada, ni tú, ni yo, ni nadie, porque todo es de gracia. Eso te lo sabes. Pero la pregunta es, ¿pero te lo crees? ¿Lo has creído? ¿O en el fondo sigues luchando para ganar en tu currículum el paso al cielo, el paso al reposo? ¿O en el fondo sigues luchando para decir, bueno, he asistido a 7.400 cultos, he estado en no sé cuántas conferencias, escuché no sé cuántos sermones, leí libros cristianos, me leí la Biblia en un año 18 veces? ¿Pero crees y entras en el reposo o no? Porque ¿de qué sirve? Mira, ahí lo dice también Hebreos. Todos pasaron por la nube, todos cruzaron el mar rojo, todos iban de camino a la tierra prometida, todos bebieron del agua que es Cristo, de la roca, todos comieron el maná, todos vieron los milagros de Dios en Egipto, y todos recibieron la ley del Señor en el Sinaí. Todos iban de camino a la tierra prometida, pero no todos entraron. Ah, amigo. ¿Y por qué? Porque no creyeron. En el fondo no creyeron. Y cuando el Señor dijo, entra a la tierra prometida, está todo preparado ya. ¡Ay, que me van a matar! ¡Ay, que hay gigantes allí! Nosotros no podemos nada, estamos perdidos, nosotros no vamos a lograr nada. Y creyeron la voz de los demonios diciendo, el Señor nos ha traído aquí para matarnos, porque nunca vamos a entrar a la tierra. En vez de creer la voz de Dios, de Josué y Caleb, que dijeron, el Señor nos ha dado la tierra, pasemos a ella, porque el Señor nos dará la victoria. Y como no creyeron la palabra, los mandaron al desierto a morir allí, hasta que se acabó toda esa generación. Entonces, mira, es la fe personal, el único modo en el que tú puedes entrar al reposo de Dios. No puedes ir con la fe de tu abuelita, con la fe del pastor, con la fe de la persona más fiel de la iglesia, con la fe de tu padre, con la fe de tu madre o de tu tío. Tienes que ir con tu fe. Tienes que creer tú. Y por eso Jesús le dijo a aquel hombre a que había sanado de la ceguera y que no conocía a Jesús. Aquel hombre que Jesús sanó y de pronto desapareció, le hicieron el juicio a aquel, no, tú eres tal. Y cuando Jesús vuelve a él y le dice, le hace una pregunta muy importante a ese hombre que había sido sanado de la ceguera y que no sabía quién era Jesús porque nunca le vio. Se fue a lavarse al estanque, cuando volvió Jesús no estaba y él no sabía dónde estaba, pero Jesús vuelve otra vez a él, una vez que le ha limpiado de su ceguera, y le hace una pregunta vital, una pregunta que es para todos y cada uno de nosotros. La pregunta no es, ¿qué opina la gente de mí? No. ¿Qué opinas tú de mí? Esa no fue la pregunta. Esa pregunta se le hicieron los fariseos. ¿Y qué dices tú de ese hombre? Nosotros decimos que es pecador porque te ha limpiado de la ceguera en un día de reposo. Eso no lo hace uno que es creyente verdadero. Eso no lo hace uno que es santo. No le pregunta a ese hombre qué opina de Jesús. Le hace solamente una pregunta. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo del hombre? Y ese hombre dice, ¿pero quién es? ¿Quién es para que yo crea en Él? El que está delante de ti. Él es. Y entonces él se postró y dijo, creo, Señor. Y le adoró. Eso es la conversión.
La conversión no es tener la idea correcta de qué es Jesús. Haberlo estudiado en los libros de teología, haberlo leído en la Biblia, haberlo escuchado 8000 veces en la iglesia. La conversión es que en tu corazón se postra delante de Él y dices, creo en ti. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Creo, Señor. Es esa misma palabra personal la que Jesús tantas veces le dice, ¿crees tú? Porque se trata de ti. Entonces la fe no es algo corporativo, no es como apuntarse al sindicato, no es como apuntarse a un club de fútbol, no es como apuntarse a una asociación de vecinos. La fe no es corporativa, no es la fe de la iglesia, es la fe de cada creyente. Y es por eso que dice aquí, no pudieron entrar por su incredulidad. Porque al final, cuando tú ves los milagros de Dios, las maravillas de Dios y oyes la palabra de Dios y la buena noticia que es anunciada por medio de su palabra y por medio de las señales que se hicieron claramente, y aún menciona en el capítulo 2 el apóstol las señales milagrosas que acompañaron la predicación del Evangelio para certificar, para sellar que eso venía de Dios. A pesar de que vieron las señales milagrosas, escucharon la palabra, sabían en su mente todo lo correcto, su corazón permanecía duro e incrédulo y no creían en el reposo de Dios y por lo tanto no entraron al reposo. Y por eso dice aquí, cuidado, no vaya a ser que finalmente no entres en el reposo. Ay, pero yo estaba en la puerta del reposo. Yo estaba en el escalón del reposo. Yo estaba haciendo cola para entrar en el reposo. Yo vengo de los que van al reposo. Soy de ellos, me junto con ellos, me uno con ellos. Yo voy con ellos al reposo. Pero finalmente al reposo, aquí no entra nadie que no tenga fe verdadera. Aquí no entra nadie que no tenga fe personal en el Hijo de Dios. Así que me da igual si has venido en el autobús del reposo, si has venido en la iglesia mejor, si has venido con todo lo que tú tengas. Eso no sirve de nada. Tiene que ser que vengas tal y como eres. Sin ninguna obra. Solo por la fe. Tú dices aquí, por su incredulidad no pudieron entrar, por no oír la palabra acompañada por fe, porque la fe activa la palabra de Dios en nosotros. Como el pin del teléfono. Si no pones el pin, el teléfono no funciona. Ah, mira, está pagada la factura, tengo saldo, está conectado a la red, sí, está conectado a internet, sí, pero si no pones el pin, no funciona. Tú no tienes fe, no funcionas. Tú no tienes fe verdadera, no hay reposo para ti. Y finalmente, no entrarás en su reposo. Pero dice ahí, a los que hemos creído, ya hemos entrado en el reposo. ¿Y qué hemos encontrado en ese reposo? Pues aquí lo dice bien claro, el perdón de los pecados, la esperanza de estar con Dios para siempre. ¿Cuál es el reposo que Dios nos ofrece? El reposo que Dios nos ofrece no es pagar la hipoteca. Eso te puede ocasionar un buen reposo, pero no es suficiente. No es el reposo de las cosas de aquí, de la tierra, sino el reposo verdadero, que es estar con el Señor por siempre. Y para ello solo es necesaria la fe. El reposo es la casa de Dios, es la presencia de Dios. El reposo es saber que por la fe has entrado a Jesucristo y ahora hayas pastos ahí. Ahora que has entrado por la fe en Jesucristo, ahora disfrutas de Él. Ya no hay condenación para ti. Ya no tienes miedo al diablo, ya no tienes miedo al pecado, no eres esclavo del pecado. Ahora tienes la esperanza, la seguridad de que vas a estar con el Señor y por lo tanto la muerte ya no pica. Molesta un poco, sí, pero no pica, no tiene veneno. Ya no le tienes miedo a la muerte. De hecho, no pasa nada por estar con el Señor. Aquí tienen la costumbre algunos en la iglesia de, cuando vamos a entrar todos en fila, dicen, por orden de entierro. Eso dicen como una broma, ¿no? Colocaros por orden de entierro. Pero una vez un hermano que hay aquí se puso primero y dijo, pues con mucho gusto, antes me voy con el Señor. ¡Toma! Orden de entierro ni nada. ¡Venga! ¿Qué crees? ¿Que vas a vivir 100 años? Aunque vivas 119 años como esa abuela, nosotros vamos camino del reposo de Dios.
Y no te vas a llevar nada de lo que hay aquí. Ni la hipoteca, ni la casa, ni el reloj de oro, ni el reloj de latón. No te vas a llevar nada. Así que el reposo de Dios es a donde nosotros vamos. Por eso dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es perdencia. ¡Ay! ¡Ay! Pero la gente dice, ha perdido la vida. Ha perdido la vida. Pero la palabra de Dios dice que no, que la ganas. La ganas porque la muerte es la puerta a la vida eterna. Y es por eso que cuando uno sabe a dónde va, la muerte la mira de otra manera. Cuando un cristiano mira la muerte, la mira cara a cara y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cuando un cristiano mira la muerte, le dice, devorada es la muerte por la victoria de Cristo. Porque para eso Cristo murió y resucitó. Y es por eso que el reposo de Dios es el fin de todo lo malo y el principio de todo lo bueno. ¿Y cuál es ese reposo de Dios? Pues al saber que somos salvos por la gracia y que estamos con Cristo, nos espera Él con la liberación completa de todos los males y con el experimentar la presencia del Señor como nunca. Eso es el reposo de Dios. El reposo de Dios no es no tener deudas, tener buena salud, tener una buena casa, una buena familia. Eso es bueno, es un don de Dios también, no lo vamos a despreciar. Pero el reposo de Dios es que tu corazón descansa en Jesús, adora a Jesús, espera a Jesús y anhela estar con Jesús. Eso es lo que tú anhelas. Porque me da la impresión de que nosotros no estamos entendiendo nada. ¿Cuál es nuestro anhelo principal en esta vida? ¿El qué? ¿Tener más dinero? ¿Vivir bien? Si eso es lo que estamos anhelando, si estamos edificando nuestra vida sobre eso, no estamos en el reposo de Dios. Yo creo que no. No estamos entendiendo nada. Si estás diciendo que el desierto es mejor que la tierra prometida, tienes un problema grave. Estás diciendo que este mundo, que es un valle de lágrimas y que muchas veces se convierte en un desierto, este mundo en el que tantas veces es difícil vivir, porque te tienen que aguantar a ti y tienes que aguantar tú a otros, que este mundo que es simplemente el pasillo del cielo y de la gloria, si tú dices que vivir en un pasillo está mejor, si dices que este mundo está mejor, entonces, ¿qué reposo esperas tú? Porque Pablo, cuando habla del cielo, cuando habla de estar con Cristo, dice, yo no sé qué hacer, hermano, estoy como, no sé, que estoy entre la espada y la pared, porque por una parte yo quiero, y lo dice a los filipenses, por una parte yo quiero partir ya y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. No dice que es un poco mejor, sino muchísimo mejor. Pero por otra parte, si tengo que servir todavía a mis hermanos, y el Señor quiere que yo esté aquí para servir a mis hermanos, pues tendré que hacerlo. Pero que sepáis que yo que quiero es irme. Yo estoy aquí por amor a vosotros y porque el Señor me manda que esté. Pero que yo lo que quiero es que venga. Y yo lo que quiero es irme. No estoy aquí con el ancla echado a ver cuánto resisto. No, mi mente y mi corazón están en Cristo. Están esperándolo a Él y estoy deseando estar con Él. Y no tengo el ancla aquí ni tengo amarra ninguna. Porque todo lo que tengo, aunque le doy las gracias a Dios por ello, no es nada con un segundo de ver a mi Señor. Nada. Ni todo el oro del mundo. Ni la mejor casa, ni el mejor coche, ni la mejor vida que se pueda tener en esta vida es comparable con un instante de contemplar la gloria del Hijo de Dios. Y si tú vendes al Hijo de Dios por esa basura, no estás en el reposo. Porque todas las cosas en comparación con Él son basura. Lo dijo así claramente Pablo, ¿te acuerdas? Todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era riqueza, todo lo que para mí era muy importante, mi currículum, mis hechos, mis obras, todo eso lo tengo por basura con tal de hallar a Cristo. Déjame que te cuente una historia. Me gustan mucho las historias. Esta la he leído no sé dónde, pero
creo que es interesante. Había un monje que toda su vida, su afán era poder contemplar a Jesús. Y durante mucho tiempo él ayunaba y oraba: Señor, yo quiero verte. Como Pablo te vio, como otros hombres te vieron, yo quiero verte. Antes de que estar contigo en el cielo, por favor, yo quiero verte. Dame que yo tenga una visión de ti. Y oraba por mucho tiempo, y estaba viviendo en una caverna él solo, escondido ahí, apartado del mundo, dedicado solo a la oración y todo eso. Le habían enseñado que eso es lo que tenía que hacer. Entonces un día, en un sueño, Dios habla con él. Esto es una historia, no significa que sea real ni nada, es una historia para ilustrar algo. No vayas a creer que tal y cual, no. Solo es una ilustración. Sirve para ilustrar, no para hacer un análisis de la historia. ¿Me sigues, no? Bien. Entonces un día Jesús habla con este monje y le dice: mira, tus oraciones han sido escuchadas. Dentro de una semana súbete a ese monte y allí me verás. ¡Wow! Cuando ese hombre se despertó, pensó: ¡wow! No puedo creer. Jesús me ha hablado y dice que una semana voy a ir a un monte y Él se va a aparecer a mí y le voy a poder contemplar. ¡Qué maravilla! Entonces empezó a pensar: ¿qué debo de preparar yo para encontrarme con Jesús? Y después de mucho pensar, se fijó que tenía una vasija grande allí, como una especie de... bueno, como esto que tenemos aquí. Esta cosa que hay aquí. Un jarrón o lo que sea. Un recipiente. Se fijó en ese recipiente y dijo: yo no me puedo presentar a Jesús con las manos vacías. Tengo que ofrecerle algo. Tengo que traerle alguna ofrenda, algo para Él. Ay, ya sé lo que voy a hacer. Voy a coger este jarrón y voy a poner dentro una piedrecita por cada cosa que yo hice para Él, con el fin de ofrecérselo como ofrenda a Él, porque Él es tan grande. Así que cogió el jarrón y empezó a pensar. No hace mucho vino por aquí un hombre que tenía problemas y yo le ayudé, una piedrecita. La verdad es que pasé mucho tiempo en ayuno, clamando a Dios, otra piedrecita. Y en otro momento pasó un pobre y yo le di hospedaje y le ayudé, otra piedrecita. Y yo leí la Biblia y tal, otra piedrecita. Entonces ya empezó a pensar en todo lo que él había hecho para Jesús. Y llenó el cacharro ese de piedrecitas. Llegó el día. ¡Wow! El día en que tenía que presentarse a contemplar a Jesús. Imagínate la emoción de ese hombre. Coge el jarrón, que ya pesaba, porque eran piedrecitas pequeñas, pero estaba lleno, Y se fue tan contento él. Se levantó bien temprano para estar al amanecer en ese monte donde Jesús le había revelado por un sueño que Él se iba a aparecer a él. Y ahí estaba, preparado. Cuando llega y sube por fin al monte con ese jarrón ahí, le cuesta subir, pero finalmente llega. Y le dice: bueno, Señor, ya puedes venir cuando quieras, estoy preparado, ya va a amanecer. Tú me dijiste que te ibas a aparecer a mí, ya estoy aquí preparado. Entonces, al poco tiempo se oye una voz. Le dice: ya estoy aquí, contémplame. Pero él dice: no te veo, solo te oigo. Yo quiero contemplar algo de tu belleza, algo de tu grandeza. No, estoy aquí. Mírame, contémplame. No, pero no te veo. Ah, ya sé lo que te pasa. No puedes verme porque tienes un jarrón delante. No, el jarrón está aquí. ¿Y qué tiene ese jarrón? Ese jarrón tiene todas las cosas buenas que yo hice por ti, por amor a ti, para servirte a ti. Tira eso.
Pero Señor, es todo lo que yo he hecho. Tira eso. Solo cuando tires eso podrás verme. Porque yo no quiero ni ese jarrón ni lo que hay ahí. Yo te quiero a ti. Entonces ese hombre tuvo que coger el jarrón con todas sus buenas obras y lanzarlo. Y en ese momento es cuando él contempló a Jesús. El reposo verdadero solo puede descansar en la gracia y no en ninguna otra cosa. Por eso dice aquí, temamos, no sé, que no entremos en el reposo, pero también dice, puesto que falta que algunos entren en él, a aquellos que se anunció la buena obra. Procuremos, dice el versículo 11, y termino con esto, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La desobediencia es la incredulidad. El Evangelio de Juan dice, el que desobedece al Hijo, es decir, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y es por esto que la salvación, el reposo, es un regalo de Dios. Y es un regalo que hace al que cree en él. No es la recompensa del jarroncito. No son las obras ni nuestras buenas cosas las que hacen que podamos contemplar a Jesús, las que podamos disfrutar de él. No son nuestras obras, sino la suya. Él ganó el reposo para nosotros. Recuerda lo que le dijo al ladrón. Acuérdate de mí, dijo ese hombre, cuando vengas en tu reino. El currículum de ese hombre era impresionante, ¿verdad? Buenísima persona. Muy religioso. El ladrón en la cruz, ¿verdad? Algunos dicen el buen ladrón. Ese ladrón estaba ahí y al principio injuriaba también a Jesús, porque lo dice el Evangelio. Los dos le insultaban, pero en algún momento ese hombre es tocado por el Espíritu de Dios. Ese hombre es impactado por el silencio de Jesús y las palabras maravillosas de Jesús. Padre, perdónalos. Y entonces él regaña a su compañero. No tienes temor de Dios, aún estando nosotros en la misma condena. Este hombre, nosotros sufrimos porque lo merecieron nuestros hechos. Mira, estamos aquí porque lo merecemos. Estaban ahí por ladrones, por homicidas. Pero este ningún mal hizo. Y ahora mira a Jesús y ve en él el rey que tiene que venir. El rey que tiene un reposo para darle. Y le dice, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? ¿Recuerdas? ¿Y tu jarrón dónde está? ¿Esas son las palabras de Jesús? ¿No? Ah, espera. A la lavadora del purgatorio, que cantas un poquito. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? No hay purgatorio, no hay nada de eso. Eso no existe, es un puro invento. Ni jarroncitos, ni purgatoritos. Le dice a ese ladrón, y le mira y le dice, hoy, te digo de verdad, de cierto te digo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. El paraíso es el reposo de los hijos de Dios, el seno de Abraham, el lugar de la gloria. Hoy estarás conmigo y no hay nada que hacer. Ay, no me puedo bautizar, Señor. Da igual, estarás conmigo en el paraíso. No puedo ir a la iglesia, Señor. La iglesia soy yo, ya estás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Podría decir eso Jesús de ti ahora? Si Él estuviera aquí, podría decir de ti también, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hoy viniera. O tú te vas, porque el certificado de los años no lo tienes tú. ¿Lo tienes tú? Yo no lo tengo. ¿Tienes tú un certificado de supervivencia hasta los 97? Yo no tengo ninguno.
No sabemos cuándo tenemos que salir. Por eso hoy dice aquí, ahora que se dice hoy, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que puedes entrar al reposo de Dios. Hoy es el día en que puedes alabar al Señor, como vamos a hacer ahora cuando dice ese cántico, ven ya Señor Jesús, llévame conmigo a morar. Hoy es el día en el que tú puedes también, por la gracia, lanzar por el barranco el dichoso jarroncito de tus derechos, de tus obras, de tu currículum, de tus alabanzas, de tus oraciones, de tus ofrendas. Todo eso tiene que rodar, porque solo por la justicia de Cristo y solo por la gracia de Cristo estamos aquí. No hay nada más. Y por eso dice, por la fe no pudieron entrar. No dice la Biblia que no eran buenos, no eran suficientemente buenos, es que no obedecieron la ley, es que no hicieron las cosas bien y los demás sí. No, la única diferencia fue que Josué y Caleb dijeron, creemos que ese reposo es para nosotros, el Señor lo prometió y el Señor nos lo va a dar. Se ponga el diablo como se ponga, los muros sean hasta el cielo, los gigantes estén ahí. Nosotros creemos en esa palabra de Dios y vamos al reposo de Dios. El Señor lo prometió, el Señor estará con nosotros, el Señor nos dará lo que Él ha prometido. Pero otros dijeron, ¡ay, qué pena! ¡Ay, que nos van a matar a todos! Ese es el problema. Unos creyeron y otros no. Todos igualmente pecadores, todos igualmente dispuestos, todos en la puerta. Pero unos entraron y otros no. ¿Vas a entrar tú? Esa es la gran pregunta. Olvídate si va a entrar tu abuela, tu nieto, tu hijo, tu cuñado, tu hermano, tu esposa. Olvídate de eso. Tú, ¿vas a entrar tú? Porque es solo por la fe y solo por Cristo. Así que si tienes un jarroncito, bueno, para echar el agua del aire acondicionado puede valer. Es solo la obediencia de Jesús, solo la cruz de Cristo, la que nos da acceso al reposo y hace que estemos en el reposo, solo por su gracia. La cuestión es creer o no creer. La cuestión no es ser o no ser, sino creer o no creer. Y es por eso que dice aquí, no creyeron, pues esforcémonos, pasemos, dice, a ese reposo del Señor. Y si pasas a ese reposo del Señor vas a poder cantar, ven ya Señor Jesús. Solo vamos a cantar esa alabanza. Mira, si Jesús viniera hoy, tus planes se iban a estropear. Se iban a estropear tus planes. ¿Habías pensado en ir de paseo hoy al campo o algo? Comerte unas chuletas. Uy, mira si viniera Jesús ahora. Vaya, yo que quiero jubilarme e irme a Canarias, no podría hacerlo. Porque no me jubilaría y no me iría a Canarias para estar con mis amigos allí. Yo quiero que Cristo venga, todo lo demás me da igual. ¡Ay, mira! No voy a ver a mi nieto crecer. Mi nieto ya está con el Señor. Espero que esté con el Señor. Pero mira, tengo un nieto precioso, tengo una familia maravillosa, pero tengo un Salvador. No se puede comparar. Está muy bien tener reposo aquí. Y tengo reposo en el Señor, pero a mí no me engañan. Ya me engañaron por muchos años. Y me hicieron creer que todo lo que hay es lo que se ve. Lo que te comes, lo que bebes, lo que disfrutas de tu cuerpo, lo que disfrutas de esta vida, eso es todo lo que hay. Así me engañaron a mí por años. Hasta que un día el Señor me abrió los ojos y me dijo, yo estoy aquí. Yo soy tu reposo. Yo soy tu cielo en la tierra. Y seré tu cielo cuando salgas de la tierra. Así que ven ya, Señor Jesús. Llévanos contigo a morar. Vamos a cantar para terminar.